Soy Aurelio Lanchas, jefe de producto de calefacción, energía solar, energías renovables del Grupo Ferroli en España. La ponencia o pequeña charla que vamos a ver es sobre el producto de biomasa. La pregunta es si existe algún producto como alternativa energética que pueda ser mejor o más asequible a los días en los que estamos, ¿no? Que siempre estamos hablando de soluciones eficientes, energéticas, economía sostenible. Vamos a ver un poco el tema biomasa como tal. Uso del pellet, centrando la biomasa en el pellet, porque creo que es lo que en nuestro país tendrá un desarrollo más equilibrado. Costes de calefacción, porque finalmente, aparte del medio ambiente, la parte de ahorro a día de hoy, sobre todo, es vital. Gamas de producto que nos podemos encontrar en esta o en otras ferias, o en general en cualquier catálogo de la competencia. Y la parte de despedida. ¿Por qué la biomasa está teniendo la acogida que está teniendo en nuestro país a día de hoy y que en Europa lleva ya unos 8 o 10 años teniéndolo? Primero, por graves problemas medioambientales, ya lo sabemos, ¿no? Tenemos que reducir las emisiones contaminantes a la atmósfera, porque la normativa no lo obliga, pero sobre todo porque la conciencia medioambiental y el propio planeta nos lo exige. Y además, porque con ello tendremos una rentabilidad e independencia económica importante, como podremos ver. Y un dato importante, a día de hoy en nuestro país nos obligan a una instalación de energía solar térmica de baja temperatura, que en ocasiones nos genera inversiones y unas rentabilidades poco claras. Y lo digo yo, que no soy susceptible de tener nada en contra de la parte de energía solar térmica, porque es uno de los principales productos que también tenemos dentro del Grupo Ferroli. Lo primero, tenemos una dependencia del exterior, en el caso de nuestro país, muy importante. El 80% de las energías sigue siendo fósil. Solo tenemos un 13% de energía nuclear y solo un 6% de energía renovable. Solo un 6%. Es decir, tenemos un margen de mejora de un 94% que actualmente no es renovable. Si lo tomamos como emisiones de CO2 a la atmósfera, que como bien sabéis es el principal valor por el que nos miden a la hora de calibrar o calificar un edificio, por ejemplo, como eficiente o con letra o una caldera o una instalación, sabéis que el factor global de emisiones por parte de biomasa es 0. Gas natural sobre los 204 gramos de CO2 por kilovatio consumido, propano un poquito más, 2,39, gasóleo 2,87 y la parte de electricidad, según datos del IDAE, del 2010, no hay publicados unos diferentes, porque tiene en cuenta las emisiones generadas para dar esa energía eléctrica como energía primaria, fijaros que está en 649. Bien es verdad que en estos 2 años el mix de producción eléctrica está bajando bastante, o está cambiando, mejor dicho, y parece que el dato real estaría en el entorno de los 379 gramos de CO2 por kilovatio hora. Es decir, un combustible como es la energía eléctrica, que parece que no tiene combustión, no tiene combustión, si aplicamos el ratio de emisiones, nos da que es el combustible que más emisiones genera a la atmósfera o emite a la atmósfera, curiosamente. Y nuestro país, como bien sabéis, es un país poco preparado para tener energía eléctrica. ¿Qué ventajas económicas son directas? Una rápida amortización de cara al usuario, que es el último que paga y el que decide, es importante su valor. Para el propio instalador, mejoramos nuestra imagen, ya que tenemos una posibilidad de llegar a un cliente que necesita otro tipo de instalación. Y tendremos mayor volumen de negocio, ya que podemos tener las instalaciones que teníamos hasta ahora y además todo el mundo de biomasa. Pero incluso hay ventajas regionales o nacionales. Se reducirán con mucho el tema de riesgos de incendios forestales y sobre todo seremos capaces de no tener la dependencia tan bestial que hemos visto que tenemos del exterior. Encima de países donde el equilibrio económico-político es complicado. Y hay algo importante, y yo lo decía antes, ¿no? A día de hoy nosotros cuando hacemos un edificio o una vivienda, sobre todo chalet nueva, necesitamos colocar paneles solares de obligado cumplimiento. Pero ya nos dice el código técnico que si colocamos biomasa, esta obligatoriedad no es de aplicación. Es decir, nos ahorramos la instalación de paneles solares, con lo cual la amortización de ese producto de biomasa prácticamente es amortizable desde
desde el primer día, ya que nos estamos ahorrando una instalación importante como es la como es la energía solar, que además es poco estética y que además tiene un mantenimiento delicado, complicado. Que no sea obligatorio el colocar instalación solar no quiere decir que no se tenga que poner, porque si se pone tendremos una mayor eficiencia energética y un mayor ahorro, por supuesto. Además es fácil conseguir el colocar o el realizar una instalación con estos dos componentes, ¿no? Nosotros podemos tener nuestro equipo de energía solar y nuestra estufa, caldera o termoestufa de pellet o de biomasa en general, y podrá trabajar de forma paralela perfectamente, no tendrá ningún inconveniente. Esto nos generará ahorros todavía mayores. Si centramos la biomasa en el pellet, y lo centramos en pellet porque creo, como os decía antes, que es un combustible que tiene varias ventajas. Primero, ya empieza a ser estable desde el punto de vista de lo que nos ofrece como calidad de combustible. Tiene un precio muy estable que no está subiendo, incluso está bajando. Y es una posibilidad de conseguir el combustible, realizar la carga, realizar el mantenimiento bastante decente. La parte de astillas o leña tiene unas barreras de entrada aún mayores. Aunque bien es verdad que, por ejemplo, países como Austria, que quizás fuese el pionero en todo este mundo, las calderas que más trabajan allí son de astillas. Pero es un concepto un poco diferente, porque para trabajar con astillas lo normal es que requieran grandes volúmenes o grandes espacios para almacenar ese combustible, porque el poder calorífico es muy inferior, necesitas gran volumen para tener almacenamiento y poder luego consumir. Importante en el pellet, ya hay una norma que rige, que dice cómo debe ser ese pellet para garantizar lo que el fabricante de una caldera da, que es consumo y potencia. ¿Qué quiere decir? Que si usamos un pellet no homologado, pues el consumo se nos podrá disparar. El mantenimiento, que quizás sea lo más importante, se nos podrá complicar mucho, ya que nos manchará mucho la propia estufa y nos podrá inutilizar la estufa por los residuos que deja. Y sobre todo, que con este pellet homologado nos aseguramos que nuestro poder calorífico es 1 y no es inferior. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo compro un producto, una caldera o estufa para trabajar a pellet que dé 20 kilovatios, si uso este pellet me dará 20 kilovatios. Si no, me dará lo que Dios quiera, porque no sabré qué calidad tengo de pellet. Los datos básicos de pellet son el poder calorífico, por supuesto, la humedad es vital, mantener la humedad controlada de ese pellet, siempre inferior al 10% en peso, con lo cual el mantenimiento de pellet pasa a ser algo importante. Cuando tengo grandes almacenamientos de pellet podemos tener un problema por esa humedad. Y luego diámetro y longitud. Derivado de esto nos da un porcentaje en cenizas determinado, con lo cual el mantenimiento puede ser más o menos razonable. Importante el tipo de pellet a usar, muy importante, de verdad. Yo creo que en el mundo de pellet, en el punto de producto biomasa, la experiencia nos está dando que normalmente solo tenemos problemas por dos tipos: calidad de pellet o realización de salida de gases. Solo hay dos tipos, luego lo veremos. A día de hoy ya conseguimos pellet de una forma básica prácticamente en cualquier distribuidor de fontanería o en cualquier gran superficie, prácticamente en cualquiera. Es fácil su almacenaje y, como regla general, podemos tomar como que 2 kilos de pellet equivalen en cuanto a poder calorífico a 1 litro de gasoil, más o menos, como norma básica. Importante, cuánto aporta y cuánto cuesta, o cuánto aporta y cuánto cuesta. Estos son los poderes caloríficos que da el gas natural, gasoil, pellet y astillas. También lo he metido aquí para ver un poco cómo evoluciona. Los rendimientos más o menos conseguidos y los euros por kilovatio hora, que al final es lo importante que me cuesta usar ese combustible. Fijaros que el gasoil a día de hoy, con el precio actual más o menos, se nos va a 0,11 euros por kilovatio hora, mientras que el pellet se me queda en 0,034. Es decir, un precio mucho menor. De ahí viene que la amortización directa del pellet sea mucho más fácil lograrla contra una caldera de gasóleo que contra una caldera de gas natural. Mucho más fácil, luego lo veremos. Si vemos un poco más en detalle el tema costes, los consumos energéticos medios, esto más que nada un poco como dato casi de cultura general, ¿no? Fijaros, en España hablo siempre.
En calefacción se nos va el 47% del consumo energético en una vivienda. Y en ACS el 18,9%. Es decir, tengo un 65, 66, 67% del consumo de la vivienda que se me va en calefacción y agua caliente sanitaria. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero actuar primero para contaminar menos y luego para ahorrar dinero, tengo que actuar en estos dos datos, calefacción y agua caliente sanitaria. En el resto, si lo hago, también, me viene bien, pero la parte importante está bastante clara, el 67%. Llevamos mucho tiempo viendo en línea blanca electrodomésticos, eficiencia, calificación. Bueno, pues solo me consumo el 21 al 22%. Y a la parte de calefacción casi no le hemos prestado atención. Es algo curioso, ¿no? Poco a poco esto cambiará, cada vez más. Sabéis que ya hay también el reglamento este de calificación energética en edificios, que parece, a punto de aprobarse ya, que yo para comprar, vender o alquilar un piso tendré que tener una calificación energética. Si no, no se podrá realizar esa transacción. No se podrá realizar una forma legal. Luego veremos, ¿no? Pero esa es la teoría y parece que se lo quieren tomar en serio, cosa que es lógica. Porque veis dónde se va el consumo real de una vivienda. Más o menos como datos medios, y esto puede fluctuar mucho de una zona muy fría a una zona muy calurosa, en función de mis aislamientos. Pero como dato medio podríamos tomar que el coste anual en calefacción está en el entorno de los 2.000 euros, mientras que en gas natural suele estar en el entorno de los 1.000 euros. Como datos medios. Bien es verdad que en muchos casos esto pasa porque la casa donde va gasóleo suele ser más grande, suele ser en general más grande que la casa donde va gas natural, habitualmente. Si tomamos un ejemplo práctico de esta amortización, tomamos una vivienda unifamiliar que es la más susceptible de acometer este tipo de instalación de biomasa, 2 plantas, por ejemplo, con 150 metros construido, podría ser un chalet medio español. Suponemos unas necesidades medias de 80 vatios metro cuadrado, con lo cual me dará un generador en el entorno de los 15 kilovatios. Y consideramos, tomando esto, me parece que lo habíamos tomado en la Sierra Madrileña, 1.440 horas de calefacción me daría 17.076 kilovatios hora consumidos anuales. Se me ha olvidado colocar ahí las unidades. 17.076 kilovatios hora anual. Con este ejemplo real, ¿qué pasaría, no? ¿Cómo amortizaría esa instalación de una u otra? Fijaros, si tomamos primero en parte la inversión, y también puede ser susceptible de discusión, porque yo he puesto aquí precios medios, lo he puesto de mi tarifa. Para bien o para mal, no soy, como decía antes, no soy susceptible de dar datos falsos conscientemente, porque en mi tarifa del grupo Ferroli tenemos radiador eléctrico, caldera de gas, caldera de gasoil y caldera de pellet. Es decir, tengo todos estos productos, con lo cual sé más o menos poder comparar entre ellos. Si tomo un coste inicial de instalación, un coste inicial de instalación, y en otros conceptos aplico instalación y obra, y luego incluso tengo presente más o menos qué medias de subida de luz, de gas, gasoil, mensualidad del gas, recibos fijos, es decir, tomo en cuenta todos los factores que me van a afectar a mi gasto como usuario si quiero hacer una nueva instalación. ¿Dónde llego? Y además tengo presente, por supuesto, mi coste de combustible anual, que fijaros en radiador dónde se me va, a unos 6.000 euros, caldera de gasoil casi a 4.000, caldera gas natural, caldera de pellet y caldera de astillas. ¿Cómo me sale esa amortización? ¿A 3, 5 o 10 años? Cuando pongo radiadores, realmente son radiadores eléctricos. Pues me da más o menos que en 3 años, en gasoil, contando caldera, instalación y consumo en esos 3 años, me gasto en el entorno de los 12.000 euros, 12.500 euros, mientras que en pellet, en los 3 primeros años, solo me he gastado 7.800. Es decir, quiere decir que en los 3 primeros años ya tengo un ahorro de 4.000 euros. En los 3 primeros años. Si vemos con gas natural, como os decía antes, la cosa no es ni mucho menos así. En gas natural, en los 3 primeros años estoy en 8.600, en pellet 7.800. Podríamos decir solo 1.000 euros. Cuando digo solo, digo porque el gas natural quizás como usuario tenga otras ventajas, ¿no?
no tengo que ir a comprar ese combustible, no tengo que realizar la carga del combustible, es canalizado, bueno, tiene otras ventajas. Tiene otras ventajas. Pero contra gasoil prácticamente es la confrontación más natural. Aún saldría mejor en Astillas, incluso en algún caso. No en el no en los 3 primeros años. Fijaros que aquí todavía es bastante más caro. Pero fijaros que según va aumentando la vida, ahí la amortización será mejor. Porque la caldera de pellet tiene un inconveniente, y es que la inversión inicial es alta, muy alta. El consumo luego es más bajo, con lo cual cuanto más años esté trabajando, la amortización llegaré a conseguirla. Pero en un principio no es habitual. Como os decía antes, por ejemplo, como dato un poco anecdótico, en Austria es donde más calderas de astillas se están dando o se están vendiendo a nivel europeo con mucha diferencia. ¿Pero por qué? Porque allí no haya caldera de astillas para uso individual. Lo normal es tener calderas de astillas para hacer district heating, es decir, calefacciones centrales para pueblos enteros o grandes comunidades, incluyendo casas y colegios, casas y polideportivos, casas e industrias. Ahí sí es rentable. Grandes consumidores de combustible, que la inversión inicial se vea amortizada muy rápida por el propio consumo del combustible año. Con lo cual aquí lo tenéis. Si hacemos un ejercicio a 5 años, que suele ser una amortización muy razonable, todo lo que amorticemos en 5 años, veis dónde tenemos radiador eléctrico, veis dónde tenemos gasóleo, veis dónde tenemos gas natural y veis dónde se nos queda la parte de pellet. Una amortización clara, muy clara. Lo importante, o lo que siempre buscamos con el producto de biomasa, es que la amortización sea como mucho en los 3 primeros años, porque a día de hoy la inversión inicial puede ser crucial para ganar o perder una inversión. Si planteas amortizaciones muy largas, el usuario o la industria no tiene dinero para hacer la inversión, con lo cual te da igual la amortización, es que no hay dinero para amortizar. Entonces tienes que ser una amortización muy cercana, 3 años como mucho. ¿Qué gamas de producto más o menos nos estamos encontrando en el mercado? Que incluso hay alguna representación en la feria. Más o menos, genéricamente, puede haber estufa de pellet, termoestufa, que ahora veremos un poco qué es, caldera como tal, quemadores o calderas de leña policombustible, que puede valer para leña, puede valer para carbón, puede valer para pellet. Un poco esa sería la gama genérica. En estufa, más o menos, ¿dónde nos estamos moviendo los fabricantes? Suele haber modelos entre 6 y 13 kilovatios, 7, 13 kilovatios suele ser lo normal, que te va a dar para calefactar estancias de hasta unos 100 metros cuadrados, más o menos, pero con rendimientos muy elevados. Las estufas del grupo Ferroli, como podréis ver en Tarifa, aparecen con rendimientos de hasta el 95-96%, que es algo casi impensable para calderas que no sean de condensación hoy en día. Cuando hablo de estufas, hablo de aparatos que valen para calefactar estancias diáfanas, es importante. Esto no me vale para calefactar una vivienda entera, porque esto pasa un poco como el aire acondicionado, el aire no sabe dónde ir. Yo puedo calefactar una estancia donde esté, esto es para colocarlo en mi salón y calefactar mi salón. Por ejemplo, es muy habitual en Italia, que también tiene una historia bastante profunda ya en este tipo de producto, en casi todos los bares o restaurantes suele haber una estufa de este tipo. Ese tipo de estancias se maneja perfecto, pero nunca para viviendas. Es decir, me calentará una estancia, pero no la contigua. La de al lado no me calentará, aunque vaya sobrada de potencia. Eso es importante. Bueno, hay una serie de componentes importantes porque estamos hablando de estufas de pellet, que parece que es un combustible arcaico porque parece que viene de la leña, pero que es un producto modulante. Que el propio display ya es digital, el control es digital, que tengo hasta un programador horario dentro de del propio display, porque se usa mucho para viviendas de segunda residencia, por ejemplo. De lunes a viernes no la tengo trabajando y cuando yo voy el fin de semana a esa casa de segunda residencia, la caldera o la estufa de pellet empieza a trabajar un par de horas antes, con lo cual tengo mi estancia principal, la tengo calefactada. Se está dando muchos casos con este tipo de estufas que el instalador al principio lo veía como algo de usuario, ¿no? Algo del héroe. El usuario va, la coge porque le gusta y la instala. También. ¿Pero qué está haciendo mucho instalador? Porque claro, donde yo tengo una caldera de gasolio ya instalada, que yo he invertido, y esa caldera de gasolio raramente falla o tiene una vida útil muy alta, decir, joder, consumo mucho en gasolio, pero dejar esto inutilizado y tener que colocar una caldera de pellet y tirarla de gasolio,
Al usuario le cuesta. Y además la inversión con una caldera de pellet pues es una inversión relativamente importante. A lo mejor nos vamos seguro con obra y esta caldera tal a 4.000, 5.000 euros. ¿Qué se está haciendo mucho? Mantengo mi caldera de gasóleo y en la instancia de mayor carga térmica, que suele ser el salón, que en un chalet en muchos casos es el 30 o el 35% de la superficie total, coloco este tipo de producto, una estufa. La gran estancia me la calienta la estufa y es más, en muchos días que no tendría que calentar la caldera porque prácticamente la temperatura que necesito es bajar 1 grado, 2 grados, solo trabajo con la estufa. Estoy consiguiendo ahorros realmente importantes y la inversión inicial es muy baja, muy baja. E incluso la obra a realizar es muy pequeña porque es colocarla y sacar la salida de gases. La salida de gases aquí es vital. Lo primero, se necesita salida de gases. Porque algo que los fabricantes hacemos es que hacemos la foto muy bonita del producto, lo colocamos en el salón y la salida no aparece. Entonces el usuario parece que es que eso no necesita salida de gases, sí. Desde luego que sí, ¿eh? Y se necesita hacerla bien, porque es un producto que trabaja en depresión. Eso quiere decir que o la chimenea está bien dimensionada o eso no funcionará. O no funcionará, con lo cual es importante ejecutar correctamente el diámetro de chimenea y la longitud. ¿De acuerdo? Y otra parte que tiene como pega la parte de biomasa, porque no todos son ventajas, casi nunca hay todo ventajas en esta vida, es que tiene un mantenimiento mayor que lo que estamos acostumbrados a a una caldera de gas, por supuesto, o incluso una caldera de gasóleo. Regularmente yo tendré que recargar mi depósito de pellet. En este tipo de producto el depósito siempre va en la parte superior, yo lo recargo y lo tendré que recargar pues cada 3-4 días y tendré que limpiar de cenizas la parte inferior de la caldera, de la estufa. Hay un recogedor, que es un cajón, que van cayendo esas cenizas y cada 7-10 días tendré que vaciarlo. Eso es así. Es decir, tiene muchas ventajas, pero también tiene alguna pega. Y es que me tengo que preocupar un poco más de ese producto. Un poco más. Por eso decía antes que quien está acostumbrado a trabajar con gasóleo, que ya es un combustible no demasiado limpio, tiene que venir el camión, descargar, este producto lo acepta bien. Quien está acostumbrado a trabajar con gas natural lo acepta algo peor. Primero porque la amortización no es tan impactante en ahorro y luego porque tiene algún peaje más. Termoestufas. Fijaros que la estética es muy parecida a lo que yo llamo estufa. ¿Qué cambia? Que hay una parte de calor que me la da al ambiente donde está instalada, pero la gran parte, el 90% de ese calor, de esa potencia, vale para una instalación de radiadores. Es decir, como si fuese una caldera. Este producto que vemos aquí, cualquiera de los dos, en 17 o 28 kilovatios, como una caldera de gasóleo tradicional o caldera mural. Ya viene con bomba, con vaso de expansión, válvula de seguridad, es decir, exactamente igual que viene terminada una caldera de gasóleo, para conectar ida y retorno de instalación y tengo mi instalación hecha. Podemos llegar a calefactar viviendas de hasta 232 metros. Y aquí ya sí que hablamos de viviendas con una instalación de radiador, como una caldera, exactamente igual. Rendimientos de hasta el 98%. Hasta el 98%. Si yo necesito 28 kilovatios en mi casa, el ahorro anual en combustible me puede llegar hasta estos 1.800 euros al año. De ahí que la amortización sea tan rápida, porque es que el ahorro en combustible es bestial. Es bestial. Recomendaciones de instalación para una vivienda, igual que una caldera, aquí no hay mucho más. Me da solo calefacción, pero existe un kit rápido de instalar y que quede integrado en el propio producto para dar agua caliente sanitaria, con lo cual tengo como una caldera mixta, agua caliente y calefacción, con las mismas ventajas, exactamente los mismos. Como os decía, ¿no? Puede dar calefacción a radiador o agua caliente sanitaria. Eso sí, necesito siempre un depósito de agua. Nunca deberíamos trabajar con agua instantánea, porque el proceso de encendido de los productos de pellet es lento, con lo cual tendría inconvenientes para tener agua caliente. Como caldera de pellet es como una caldera de gasóleo, solo me cambia el combustible, ahí no hay ninguna diferencia. Puede dar solo calefacción o calefacción y agua caliente sanitaria, exactamente lo mismo.
En este caso, por ejemplo, nosotros nos movemos con 25 o 30 kilovatios, ahora recientemente sale una de 35 kilovatios, un poquito de mayor potencia, pero fijaros que con este producto ya llegamos hasta 243 metros cuadrados, rendimientos del 93%, 93,5%, ahorros de hasta 2.000 euros, ahorros de hasta 2.000 euros en combustible, año. Otro producto que también está teniendo muchísima demanda es el quemador de pellet. Con este tipo de configuración, en muchos más casos trabaja con una caldera de leña, que como veis aquí, por ejemplo, en nuestro caso tenemos una caldera de leña a la cual le adaptamos un quemador de pellet y un depósito contenedor de pellet. Fijaros que se me queda aquí una puerta abierta. No es que la foto esté mal hecha, es que yo puedo abrir a mi antojo uno u otra puerta y puedo trabajar con pellet o con leña según disponga en ese momento. No siempre tengo que trabajar con pellet, podría trabajar también con leña en este caso. Este tipo de quemador de pellet o este tipo de producto tiene un coste aún más reducido, con un coste de inversión mucho menor, y para productos o casas en las cuales mi caldera no vaya a estar instalada en el salón, sino que tenga, no sé, lavadero, como se le llama en muchos casos, garaje, anexo, algo así, sala de máquinas, coloco este tipo de producto, hasta 55 kilos, sigue siendo modulante. Sí, Para una caldera de gasóleo podría servir. ¿Cuál es el único inconveniente? Es decir, la pregunta es, solo el quemador de gasóleo, y donde yo tenía una caldera de gasóleo, cojo el quemador de gasóleo, lo retiro y... Perdón, cojo el quemador de pellet, retiro el de gasóleo y coloco mi quemador de pellet. Se puede realizar, pero siempre que tenemos que tener en cuenta varias cosas. Primero, lo normal es que el quemador de gasóleo, por ejemplo en nuestro caso que tenemos ambos casos, el quemador de pellet y gasóleo, el quemador de gasóleo suele tener un cañón más corto que el quemador de pellet, con lo cual yo tendría, tal y como está colocado el quemador de gasóleo, no podría colocar el quemador de pellet. Tendría que realizar un adaptador para que el quemador de pellet me viniese hacia atrás, unos 10-15 centímetros. Ese adaptador además me tiene que servir como puerta, porque la caldera de gasóleo no está preparada para recoger cenizas. No hay nada donde me recoja la ceniza. Entonces yo tendría que poder, para mantener cada esos 7-10 días, una puerta que me retirase como esta, hacer algo parecido a lo que tengo aquí. Una puerta que me permitiese abrir la puerta con el quemador y pasase a aspirar ceniza del fondo de la caldera. Tiene otro inconveniente añadido, que puede ser que, como he dicho antes, la caldera de pellet o el quemador de pellet trabaja en depresión. ¿Qué puede pasar? Que donde yo tenía antes una caldera de gasóleo de 30 kilovatios, ahora venga con mi quemador de 34 y diga, ya me va a valer. Me vale, pero ¿qué va a pasar? Si la chimenea no está bien dimensionada, puede ser que yo tenga que reducir la potencia de ese quemador para que me trabaje, si no quiero cambiar la chimenea. La experiencia, porque en algunos casos se está dando, se está haciendo, es que donde antes tenía 30-35 kilovatios de gasóleo, me estoy quedando entre 20 y 22 de pellet, más o menos. Y esto sí que no es algo exacto, porque si la chimenea está bien dimensionada, podría llegar a dar los 34 kilovatios, pero no es lo normal, no es lo normal. Con lo cual existe la posibilidad, pero es más incómodo, porque la caldera no está preparada para pellet. Luego la conexión eléctrica también la tendría que realizar. No es complicada, pero bueno, la tengo que realizar, porque antes el quemador de gasóleo se controlaba desde el control de la caldera, y ahora todo el control lo tengo que hacer desde el display que me viene en el quemador de pellet. Tengo que variar ligeramente mi instalación, más o menos. Pero se podría. También existen unos insertables de leña, que ya los conocemos, ¿no? Son una parte más estética que me vale para pellet o para leña, ¿no? No os entretengo mucho más, solamente de mostrar un poco este nuevo producto que yo creo que está teniendo mucho impacto en nuestra economía, muchísimo, sobre todo a partir del 2012, que veréis, por un lado, la parte de economía, pero por otro, que es lo que mucha gente está viendo, es la parte estética, porque mucho de este producto habéis visto que va en el salón de mi casa, es decir, es un mueble más, con lo cual esta parte estética es importante. Y la parte de amortización, por supuesto. Si tenéis cualquier dudita, encantado de resolverla. ¿De acuerdo? Gracias.